Pocas veces uno tiene privilegios o gustos que se da desde la profesión en la vida, como el que estoy dando yo hoy, ¿no? Yo siento una admiración honda por Norma Morandini, por su lucha, por su recuperación, por las pérdidas que ha tenido y por esa mirada no violenta que pone sobre, digamos, sobre la sociedad hoy, ¿no? No claudica en sus ideales, pero tiene una manera de expresarlos maravillosos. Así que muchas gracias por estar hoy aquí, Norma. Yo digo siempre, cuando uno es respetado puede dar lo mejor de uno, ¿no? Sí. Yo no tengo ningún mérito. Agradezco a la vida que me haya dado una índole serena, porque cuando yo andaba con la piedra en la mano y todos los otros eran los que tenían la culpa y siempre estaba criticando a los otros y diseñaba, bueno, no me arrepiento de lo que uno hace en la juventud, pero malo sería que a la edad que tengo hoy, sí, uno se es decir, lastima, no tuviera responsabilidad en relación a nuestra propia juventud y el desastre que hemos dejado como país, ¿no? Vos sabés que yo estaba repasando y en realidad son tantos los temas que uno puede abordar con Norma desde la política, todo desde su responsabilidad, digamos, legislativa, desde su actividad y desde su esencia periodística, desde las comisiones que integran. Pero en virtud, digamos, de lo que se conmemora el día 3 de mayo, me pareció interesante rescatar algunos de los dichos de Enrique Krause. Por si le pasó inadvertido, bueno, fue el premio que dio la Sociedad Interamericana de Prensa y de este año en Cádiz. Y refiriéndose a la Argentina, rescaté particularmente una frase que él mencionó y dijo: Argentina vive un retroceso absurdo, ¿no? Hizo referencia a intelectuales que forjaron nuestra historia, con los cuales algunos estarán de acuerdo, otros no, pero bueno, Sarmiento, Alberdi y demás. Y sí, la verdad que hoy hay como una involución en la sociedad. Y en esto que significa la libertad de expresión, a pesar de que las redes sociales abren puertas. Pero bueno, estamos hablando de la prensa, entre comillas, tradicional, la gráfica, la televisiva, la radial. Él sostiene que nosotros estamos involucionando. A mí me ha impresionado. ¿Por qué no me di cuenta antes de la escasa conciencia que hay en nuestro país, conciencia cívica, de cuál es el papel de la prensa? No se piensa en prensa, se piensa en periodistas. Y la prensa es inherente al sistema democrático. Es un país como el nuestro que ha denunciado las violaciones de los derechos humanos, pero ignora cuáles son esos derechos. Entonces yo siempre repito, porque ayuda, el mundo salió del nazismo horrorizado y la sensatez y la responsabilidad de los hombres que tenían responsabilidad en las naciones diseñaron esa hermosa utopía que se llamó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. El debate que hubo entonces en torno al artículo que consagra la libertad de expresión fue muy interesante, porque a mí me impresiona, han pasado 64 años y nosotros debatimos la interpretación del valor. Los soviéticos en la época decían que la libertad tenía que estar restringida. Eleonora Roosevelt, que es por quien finalmente se garantiza y se pone como corazón de los derechos humanos, que después toda la normativa va avanzando en ese sentido. Yo les digo siempre a la ciudadanía, a los periodistas, ¿por qué esta es una actividad que está tan protegida? No es por privilegio nuestro. No está obligado en los tribunales a decir cómo consiguió la información. Han caído los delitos de calumnia e injuria. Yo estoy trabajando por un proyecto de cláusula de conciencia que en el mundo desarrollado tienen todos los periodistas. No es una protección al periodista, es una protección superior al derecho de la sociedad a ser informado. Entonces, ¿quién tiene? El gobernante tiene que garantizar el derecho. El que media entre la ciudadanía y el Estado es el periodista, es el que va a tribunales a la mañana, es el que va a los ministerios, es el que hace por el ciudadano, busca la información y sobre todo este control que tiene que tener
Sí, pero no porque son unos odiosos y andan molestando a la gente. Convengamos que es una profesión, o yo siempre lo he tomado, y no el desmedro, al contrario, con un enaltecimiento la palabra oficio, ¿no? Porque el oficio denota también el artesano. No solo, yo suelo decir, claro, yo suelo decir que no solo lo académico prepara a un periodista, también la inquietud por el otro, si no, no existirían hablando de lo que se define como informantes espontáneos, aquel que participa de la noticia. Pero a lo que iba en el fondo de todo esto es que hoy se hace muy dificultosa la tarea, Norma, porque bueno, el acceso, de hecho, a la información pública si uno piensa desde el inicio de este gobierno, porque a mí me impresiona que somos una sociedad que, como no reacciona a tiempo, se enfurece después. Yo preferiría que nos indignáramos a tiempo para no destruir todo después. Yo recuerdo mi primer pedido de informes lo hice al entonces jefe de gabinete Alberto Fernández, porque él dijo claramente que ellos iban a hacer comunicación directa. Si se dice comunicación directa es que está sacando la mediación de la prensa. Totalmente. Es decir, yo hago el atril, yo hago la propaganda. Lo que hoy vemos, que es muy brutal lo que nos pasa, pareciera ser que gobernar es hacer la propaganda. Y para no hacer, los regímenes totalitarios han hecho eso siempre. Entonces hay una gran confusión entre lo que es prensa con propaganda. La información no es una mercancía, no la tiene que ser para la lógica comercial de una empresa periodística, que esta es otra gran confusión. A la empresa periodística, ¿por qué hay tensión? Porque es una empresa privada que gestiona un valor universal que es la libertad de decir. Pero la empresa privada periodística no es una empresa que fabrica vasos, porque al estar protegida constitucionalmente se le puede demandar responsabilidad. Seguro. No se puede censurar, pero ya está en la hora de que demandemos a la prensa la responsabilidad inherente a este privilegio que es hablar por los otros. Todo este deber ser me impresiona que no esté en las universidades, me impresiona que se confunda decir bloguero con periodista. Bienvenida a la expresión. Obvio. Me molesta esta demagogia que hay en los diarios. Resulta que a una persona, un ciudadano que quiere dar su opinión, tiene que dar el nombre, tiene que dar el DNI, tiene que dar la cara para opinar. Y resulta que se le permite a la gente que opina en los diarios a que nos insulten anónimamente. Pero entonces se va devaluando el debate público. Reconozcamos, ¿no? Me parece, porque somos más o menos coetáneas, que era impensado la no filiación de aquel que emitía su opinión, ¿no? Sea en el medio en donde uno estuviera. Pero hay algo que también me preocupa y que a veces uno dice, bueno, hay una destrucción de valores en la sociedad. Con esto no quiero ser ni caótica, todo es reversible, todo se puede cambiar, lo que no se puede es ocultar ni meter abajo de la alfombra. Yo lo acompañé a mi marido hace 15 días a ver un partido de fútbol. No es el ámbito habitual en el que yo me manejo. Bueno, se jugaba River con Instituto de tu Córdoba y también de la Córdoba de mi marido. Y honestamente nunca había visto cómo funcionaba el mecanismo este que bajan una bandera en donde decía Clarín miente. Ahora, ¿quién bajó esa bandera? ¿Fue un gesto espontáneo de la sociedad? No, era lo que se conoce como los barras de River, que los tienen todos los clubes de fútbol, que dejaban sus cánticos partidarios para bajar esa bandera. La verdad es que desde lo llano, sí, yo dije, y además es la falta comprado. De respeto a la ciudadanía. Deja que en libertad cada uno determine. No se respeta la capacidad de discernimiento, porque el debate público, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora, sí, es lo que mide el desarrollo de una sociedad, el desarrollo democrático de una sociedad. Si hay gente que se erige y le dice, mire, le están mintiendo, ya están denunciando al otro. La concepción que tienen del otro, de tutela. Y quien quiere tutelar siempre es el autoritarismo. Ahora, es tan impresionante, perdón, lo que nos está pasando, que hay miedo en la sociedad argentina. Hoy decir lo que se piensa que tendría que ser un acto de honestidad se ha convertido en acto de coraje. Si yo no puedo decir lo que pienso, la verdad del hecho o los hechos con su verdad son asusta, nadie se anima. Entonces la opinión sobre el hecho, esto que llamamos el relato, ha cancelado la verdad. Me parece que, y esto, cualquier teoría, si uno se acerca a la teoría política,
Uno ofendería si dice, pero esto se describe en los totalitarismos, se describe en las dictaduras. Por supuesto que no estamos viviendo, es decir, bueno, pero hay una opresión sutil de persecución, de miedo. No hay una censura directa y hay miedo. Yo lo veo cuando convocamos gente al Congreso. ¿Me dejas hacer una pausita? Esto perdón. No es censura, simplemente es cumplimiento de pautas horarias. Hacemos una pequeña pausa y seguimos, por supuesto, este diálogo con Norma Morandini. La ciudad se va a dormir y se levanta con cada uno de nosotros. Sin vos, la ciudad no es nada. Por eso en todo lo que hacemos estás vos. Buenos Aires, ciudad. Banco Provincia. 190 años de tu lado. Con todo. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Desde el fin del mundo. Creamos el inicio de una nueva historia. Bodega del fin del mundo. La imagen de la Patagonia. Dos mujeres hablando, mire, son un peligro, pero quédese usted porque es muy enriquecedor escuchar a Norma desde muchos aspectos, ¿no? Me decía, voy a publicar un libro que, si bien lo escribí, lo reescribí, me llevó mi tiempo de elaboración, que es De la culpa al perdón, ¿no? Es el primer lugar donde voy a contar públicamente. Muchas gracias. Yo escribí este libro hace 10 años. Me volví a Córdoba para indagar de lo que me había tenido como testigo. Yo me pasé años reconstruyendo el rompecabezas macabro del terrorismo de Estado. Vine al juicio de las juntas, estuve los 8 meses, escribí, denuncié el diario Globo de Brasil, hice una cobertura especial. Viví entre atormentados, viví entre torturados, viví entre heridos. Tuve muchos años de mi vida dominado por el testimonio y dominado por el dolor y después por una pregunta que me obsesionaba, que era ¿por qué nos pasó? Se fue pasando la vida, mi propia vida que se confunde con la vida de mi país, y empecé a preguntarme qué vamos a hacer con lo que nos pasó. Y yo a partir estaba reconstruyendo la matanza de una familia, y es largo contar, pero yo agradezco tanto haber podido tener ese desprenderme de la muerte para poder construir vida. Entonces investigué mucho, leí mucho, y la gente no sabe, por ejemplo, que Wiesenthal, a quien se lo tenía como cazador de nazis, los últimos 10 años de su vida, se preguntó sobre el perdón. Por supuesto que yo no puedo conceder perdón por nadie. Hablo de mi vida personal, que como gracias a que en los tribunales se ha juzgado el pasado, se lo ha castigado, están presos los torturadores y seguirán siendo juzgados, yo creo que los argentinos nos merecemos reconciliarnos con nosotros mismos. Norma, esto de que la gente esté separada, peleada, que los amigos no puedan hablar, esto no es un problema de un gobierno. Acá hay heridas mucho más profundas en nuestra sociedad que de alguna manera ha ganado la dictadura. Es decir, no hemos construido democracia, no hemos construido respeto al otro. O sea, es que es fortísimo lo que estás diciendo, ¿no? Porque hay que tener mucho valor para decirlo desde un lugar de pérdida tan inmensa como la que vos tuviste en tu familia. Yo tengo autoridad para hablar de esto, no tengo derechos para decirle a los otros cómo tienen que vivir. Yo digo, ¿Cómo evaluaste
ojalá pueda ser leído como ha sido escrito, no desde el corazón. ¿Cómo evaluaste desde este lugar el reportaje que se le hizo a Jorge Rafael Videla? Yo lo primero que me pregunté es, ¿lo habría entrevistado? Y después me di cuenta que lo fui mirando de costado. Después dije, qué extraña nuestra sociedad, se le cree más al verdugo que a la víctima. Llevamos años diciendo estas cosas y provoca parece que impacto. La reconfirmación. De todos modos, a mí me parece importante que el verdugo admita, ¿no? Pero si tengo que seguir en esta línea, decir, lo he mirado de costado, ¿no? Es decir, me parece bien, no he hecho mayores... vamos a otro tema. Quería contarte algo, una anécdota que a mí me ayudó muchísimo. Hace unos años vino un dirigente de la Alemania del Este y yo conversé mucho con él, era un diputado, el hombre que organizó los archivos de la Stasi, la policía política, el hombre que inspiró la vida de los otros y demás. Hablamos muchísimo. A mí me dio mucha vergüenza que un hombre de esta dimensión no hubiera concitado atención, y yo era la única persona de derechos humanos que estaba ahí, y él se interesó por mi historia, le conté de mis hermanos desaparecidos, y le conté que había escrito este libro y que nadie quería publicar. Y entonces me dijo, no se preocupe, su libro se va a leer en 10 años. Han pasado 10 años, el libro se va a leer. Y me he puesto a buscar como desesperada quién era aquel pastor, quién era aquel diputado, quién era aquel alemán. Y ahora me estaba yendo a Córdoba hace 15 días y escucho en la televisión pastor alemán y miro, digo, pero sí es él, es el actual presidente de Alemania, no. Nada menos. Me dio un impacto, una emoción, porque dije, bueno, esto les ha pasado, es decir, no somos ni tan especiales en el dolor, y hay que resolver como se pueda resolver esta relación con el pasado, ¿no? Vos siempre has tenido una posición muy clara, ni siquiera de defensa, sino de decir, a propósito de los derechos que las mujeres tenemos, ¿no? Yo confieso que esto es subjetivo, yo seguí en su momento el debate que hubo en la Comisión de Asuntos Constitucionales en el Senado a propósito de la YPF. Y me impactó, lo digo como mujer, mal, cierta prepotencia masculina del presidente de la comisión hacia una de las senadoras que pretendía exponer su idea. Exactamente. Sí, sí. Y el presidente de la comisión era Aníbal Fernández. ¿Cómo está este tema? Porque a veces uno dice, bueno, ya las mujeres, terminamos con lo del cupo, hay un desprecio ideológico. En este gobierno lo que hay es como son dueños de la nación, dueños de la patria, dueños de la verdad. Cualquier que se contraría por esto es lo que a mí me entristece, ¿no? Si hablamos de la política energética, pero no hablamos del fracaso que significa que no se respete la legalidad democrática, que no se respeten las instituciones, porque si no se respeta a una senadora, yo no hablo de la hipocresía de decir, pero es decir, hay un respeto al otro. Te escucho, aprecio lo que decir. Y la verdad que cuando yo digo hemos perdido las formas, no estoy diciendo de usar bien los cubiertos y formas de hipocresía. No. Hemos perdido las formas democráticas. La democracia no es solo que a uno lo voten. El que a uno lo voten legitima para gobernar, pero la democracia son procedimientos. Y si se cancelan los procedimientos, me temo que estamos configurando un régimen. Me temo que estamos utilizando la generosidad del procedimiento democrático para terminar con la democracia. Porque si usted cancela el debate, el Congreso, en lugar de ser, es decir, donde se debata, donde se construya política, donde se controla al Ejecutivo, y lo que usted hace es convertirlo eso nada más que en una escribanía que valida, porque tengo los números, hay una concepción de poder, y esto hay que decirlo claramente, la democracia es el respeto a la ley, no el miedo al poder. Y hoy se va configurando un régimen que impone el poder, confunde Estado con gobierno, entonces utiliza el Estado como si fuera propio, y además como el Estado tiene la fuerza pública. No se puede equiparar ese Estado con una empresa privada, porque el Estado tiene la fuerza pública, la empresa periodística no tiene la fuerza pública. En este marco, ¿cómo has percibido la renuncia de Righi?
un hombre, un profesional emblemático de aquella lucha de los 70, que uno pensaba que tal vez este gobierno de alguna manera iba a proteger su figura, y con una renuncia que aparece como... Sí, yo prefiero siempre no hablar de personas y hablar de las funciones, ¿no? Bueno, hablemos de la función. La función que cumple un procurador tiene que ser independiente. Sí. La garantía que tiene la ciudadanía es que aquel de quien trabajar a los fiscales. Sobre todo es la independencia. Sí. Entonces, si se confunde tanto gobierno con Estado, esto es lo que es perturbador, porque no es la persona, es decir, esta concepción de poder que tengo al amigo y lo pongo acá para que no me investigue, para que no me controle, porque esto es lo que se está perdiendo, ¿no? Se están cancelando todas las posibilidades de control. Es un Estado que no admite ser controlado, es un Estado que no da información pública. Es decir, ¿por qué no podemos sacar las leyes fundamentales en una democracia? Se encuentran con esa dificultad. El acceso a la información pública. Sí. Entonces el ciudadano cuando va a las páginas de los ministerios no tiene la información del ministerio, tiene la propaganda del funcionario. Entonces creo que es importante definir las funciones porque uno se encuentra también que hay mucha ignorancia. Yo siempre les digo a los colegas, a los compañeros periodistas, si ignoras cuál es la función de un legislador, vas a venir a medir mi producción por mi asistencia al recinto. No, por las declaraciones de bajarse el santoral y ponerle a cada santo una declaración porque es el día de... No, pero si lo digo como ridículo. No, y yo también lo menciono esto porque los periodistas a veces incurrimos en un error que la verdad es de trazo bastante grueso, ¿no? Hay buenos y malos legisladores como en todos lados, pero los legisladores, la función es trabajar mucho en comisión, sacar dictámenes, lograr acuerdos, no es solamente, porque a veces yo he escuchado colegas nuestros que dicen, a ver cuántos proyectos presentó. No es solo los proyectos individuales que un legislador presenta, sino el acuerdo que logra con otros colegas. Hay legisladores que presentan proyectos bajando el santoral. De beneplácito porque hoy es el día de San Expedito, no sé, lo digo, es ridículo. No, pero lo he leído. Pero entonces, la capacidad de discernimiento, por eso digo a los periodistas, estamos en un momento que hay que apropiarse de la libertad, hay que prepararse y las empresas tienen que aprender que en la democracia lo que vende es la libertad, la independencia y no la obsecuencia. Está en la hora de que contraten los mejores, los más creíbles, los más independientes, los que no se dejan operar. Esta palabra espantosa que nos ha quedado de la dictadura, que era la carne podrida cuando los que eran espías del Estado se hacían aparecer como periodistas para espiar, y hoy... Convengamos que la política también ha creado una denominación que es el operador de prensa. Fue promiscua porque la política busca aparecer en los diarios. Yo respeto a los chicos que trabajan como agentes de prensa, pero yo respeto tanto esta profesión que quisiera para ellos que puedan ir a trabajar y no hacer la propaganda. Es decir, hemos hecho... El debate es, dijo de lo que dijo. Dijo Carolina, le contestó Morandini, dijo y dijo. Tenemos la política reducida a la declaración. No, hay que ir y buscar, hay que sacar la muerte de los noticieros, no dejar que esté tercerizada la información porque la policía nos da el parte yo a veces le cuento a los más jóvenes, ¿no? Cómo articulábamos esta palabra que se utiliza tanto. Nosotros un informativo, estoy hablando de medio radial y medio televisivo, que son fundamentalmente en los que yo me manejé. Y siempre había una prevalencia de cuál era la noticia que habría. La noticia que habría era la de la actualidad nacional. La noticia que cerraba de las 5 que iba en el informativo era la internacional. Y la sexta quedaba para lo deportivo. La policial sí iba en un cuarto lugar. Hoy todo ese posicionamiento... Hoy se tercerizó. Para no pagar a buenos periodistas, se recibe la información que da la policía, que además se hace su propaganda. Entonces tenemos noticieros, yo no voy a negar que hay violencia, no voy a negar, pero la vida, nosotros tenemos noticieros dominados por la muerte. No está la vida, lo que produce nuestra gente, lo que crea, lo que estudia, lo que hace. Toda esa multiplicidad de intereses y de personas que configura una sociedad
no está en nuestros noticieros. Norma Morandini, fue un placer, Bueno, un orgullo, como gracias. siempre. Sí, vamos a gracias. estar en la presentación de La culpa al Sí, perdón, no sí, sabemos todavía sí. en qué momento, ¿no? Quisiera hacer yo les voy a... Bueno, me porque va a nos gustar gusta- mucho que me acompañen. Nos gusta estar. Porque Muchas sí, gracias, bueno, Bodegas sí. de Fin del Mundo, Para para que... festejar, sí, Exactamente. qué ¿Todavía rico. Córdoba no ha producido vino ya? En mi zona, Ay, en cómo te Ischilín, me quiero. terminan de regalar ahora, ay, la Girgo, disculpen mis cordobeses, Ya lo vamos a pero decir. me han regalado un vino hecho en Ischilín, que Pero es de donde yo soy. Así Yo que te hasta digo, en el Ischilín, corredor bioceánico del que se habla va a pasar por el Suquía. no, es impresionante cómo nuestro país se ha modernizado en la producción y no así la política, que sigue Sí. en un estadio primitivo, ¿no? Así es. Bueno, Pero pero vamos para adelante, Normita. sí. Muchas gracias por haber a estado ustedes. aquí. Gracias, Carolina. Norma Morandini, nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo miércoles a las 21.